Uruguay decide por Canal 4. Continuamos con este debate electoral seguido por todo el país entre los precandidatos Carolina Cose y Jorge Larrañaga. Vamos ahora al cuarto eje temático. ¿Hacia dónde tiene que ir Uruguay? Jorge Larrañaga ha dicho que en Uruguay no existe un clima amigable para la inversión. Carolina Cose fue ministra de Industria. En materia de producción, inserción internacional y economía, ambos tienen visiones distintas, así como sobre el rumbo que debe tomar nuestro país. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que están proponiendo? Comienza Jorge Larrañaga este eje temático, dispone de sus 3 minutos. En el Partido Nacional sostenemos que nuestro país grande, le quedó grande al Frente Amplio administrarlo. Y realmente no hay un clima favorable a la inversión. 200 concordatos, más de 200 en los últimos 2 años. Un tambo cada 40 minutos está cerrando. Vamos a plantar 35.000 hectáreas menos de arroz. Y esto realmente es algo grave porque hay decenas de empresas que están cerrando en todo el país. El inversor no confía más en este gobierno. Nuestro proyecto es un proyecto nacionalista, wilsonista, sobre la base del desarrollo nacional integral, del desarrollo local. Queremos llevar adelante un desarrollo agroindustrial exportador, porque somos plenamente conscientes de que hay que respaldar al sector agropecuario. Si el campo anda bien, las ciudades andan bien. Y el Frente Amplio tiene un prejuicio contra todo lo que sea el campo. Es por esto que sostenemos que el modelo del Frente Amplio se agotó, porque los candidatos del Frente Amplio no pueden prometer para los próximos 5 años lo que pudieron cumplir en los 15 años para atrás y no lo hicieron, no lo hicieron. Fíjese, no han adoptado una regla fiscal, no están de acuerdo en una regla fiscal. No tienen un programa económico consistente. La inversión privada hoy es un 30% menos que en el 2013. El déficit fiscal es 4.8% del producto, el más alto desde 1985. Una deuda que se multiplicó por 3, más de 38.000 millones de dólares. Y quieren subir impuestos porque en la página 29 de las bases programáticas del gobierno del Frente Amplio 2020-2025 hablan de subir impuestos. Tienen que decir qué impuestos van a subir. Ya lo expresan, pero yo no se lo voy a expresar. La economía tiene que estar al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de la economía. Pero fíjense, la recaudación de IRPF, cuando se hizo la reforma en el 2007 estaba prevista recaudar 400 millones de dólares. Hoy recauda 2.300 millones de dólares con el IAS incluido. Y la evolución que tuvo, el cambio que tuvo en el 2017 subió 400 millones de dólares. Así no aguanta nada. Señora precandidata Carolina Cose, desarrollo, país productivo, economía y política internacional. ¿Qué modelo de país propone? Tiene sus 3 minutos a partir de este momento. Muchas gracias. Creo que tenemos que dejar las frases hechas e ir a los hechos. No es posible planear el futuro sin saber de dónde venimos y en qué estamos hoy. El Frente Amplio generó un crecimiento económico en el Uruguay durante estos 15 años y tuvo que arrancar prácticamente de cero con un país totalmente sumergido, con 40% de nuestros compatriotas en la pobreza, una desocupación del 17%, ollas populares en miles de barrios, una cadena de pagos cortada, en fin, una situación de cero. Arrancamos con un país totalmente sumergido y arruinado. A partir de ahí, el crecimiento económico de Uruguay llegó a triplicar al de nuestros vecinos y duplicó el promedio de América Latina. Y en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, ni en un momento bajó el PBI, pero lo que es más importante, tampoco bajaron los salarios. Acá hay 2 modelos de país. Estos son los gobiernos de los partidos tradicionales. Sube el PBI,
baja el salario real. Este es el periodo frente amplista. Aumenta mucho más el PBI y aumenta el salario real. Esto se llama distribución de la riqueza. Y cuando aumenta el salario real, aumentan las jubilaciones. En términos de lo que es apertura de mercados, no se ha detenido el crecer la apertura de mercados. Y nuestro gobierno, sin desatender la región, ha sabido cambiar el comercio exterior para que las crisis cambiarias, financieras o productivas de la región no nos arrastren, para que no estemos encadenados a eso. Ahora es tiempo de una segunda generación de cambios. ¿Por qué la podemos hacer? Porque es así que se atienden las coyunturas, proyectando hacia el futuro. ¿Y por qué la podemos hacer? Porque hemos hecho un imponente plan de infraestructura. Rutas, alumbrado, electrificación rural, escuelas, liceos, institutos terciarios. Cambiamos toda la matriz energética, hospitales, y además introdujimos al mundo, nuestro país, en los primeros lugares del mundo digital. La economía del mundo es digital, hacia ahí va el mundo y ahí y por ahí es por donde vamos a construir el Uruguay que todos queremos. Señor precandidato Jorge Larrañaga, tiene un minuto para hacer su primera réplica. Con niños que el tercer año no tienen comprensión lectora, no hay futuro. No hay absolutamente ningún futuro. No hay confianza hoy en el gobierno del Frente Amplio en materia de inversiones. Realmente han pertenecido a una suerte de clubes populistas y no son frases hechas, son frases que están en el pensamiento de todos los uruguayos. Clubes populistas chavistas, que no se pueden enojar tampoco porque se le diga eso, porque incluso la señora ingeniera dijo que Cuba y Venezuela eran una democracia. Y yo creo que son una dictadura. Eso es absolutamente indiscutible. Me parece que ese club populista de los Evo Morales, de los Chávez, destrozaron América Latina. Señora precandidata Carolina Cose, tiene otro minuto para responder. Sí, me interesaría seguir hablando de desarrollo. Donde la oposición ve una crisis económica, yo veo una paradoja, porque esa crisis no lo ven nuestros socios comerciales, que cada vez son más, no la ven las calificadoras de riesgo internacionales y no la ve nuestra población. Nosotros pensamos que hay que multiplicar la inversión, especialmente en los sectores que generan empleos para los uruguayos. Ya lo hicimos con la energía, tenemos que hacerlo para otros sectores como el audiovisual, el farmacéutico, el del software, en fin, el de la inteligencia artificial. Tenemos que apoyar a las pymes con hechos muy concretos, por ejemplo, que los pagos del Estado sean obligatoriamente en 30 días. El 95% de las empresas del Uruguay son pymes. Nos costó demasiado llegar hasta aquí para sacrificarlo y volver para atrás. Señor precandidato Jorge Larrañaga, un minuto para su última intervención en este eje temático. Mientras desde el Frente hablan del desarrollo, desde el Partido Nacional decimos que hay algunas cosas que son increíbles. Se embarcaron en negocios ruinosos, Pluna, ANCAP, casinos, regasificadora que no funciona, el horno de Paysandú que no se enchufa, en vidrio, y decenas más, y una huida enorme del derecho administrativo. Un par de centenas de empresas que escapan al contralor del derecho público porque funcionan con dinero de todos los uruguayos, pero escapándole a la regulación del derecho público. Realmente me parece que eso es grave y de desarrollo ni hablamos porque hemos asistido al mayor proceso de extranjerización de la tierra que el país en su historia ha tenido. Señora candidata Cose, cierra usted el capítulo dedicado a este modelo de desarrollo. Sí, efectivamente. A mí me interesa seguir hablando de desarrollo porque creo que no hay que ir para atrás, hay que ir para adelante, hay que avanzar. Y me interesa mucho también un aspecto del sector agroindustrial que conozco bastante bien. Si nosotros llevamos las actividades del futuro, que están concentradas en Montevideo, a donde están los trabajadores del Uruguay profundo realizando trabajos agroindustriales, lo que pasa ahí es un intercambio social, pero también un intercambio económico que permite justamente que el sector agroindustrial tradicional tome lo mejor del mundo del futuro para ser sustentable, para ponerse al día y para no quedar atrás y quedar condenado a una competitividad que el mundo y la transformación del trabajo les exige más.
Nos costó demasiado llegar hasta donde hemos llegado como para tirarlo todo para la borda y volver atrás. Yo quiero un país que vaya para adelante, que apueste al futuro, que entienda que no hay imposibles. Se han expresado sobre temas importantes para todos, para nuestro país: trabajo, derechos, seguridad y modelos de desarrollo, pero según indican las encuestas, el 1 de marzo de 2020 asumirá un gobierno encabezado o por el Frente Amplio o por el Partido Nacional. ¿Cuáles son sus propuestas para el próximo periodo de gobierno? Comienzo en este caso con la señora precandidata Carolina Cose. 3 minutos a partir de este momento. Muy bien. Nos quieren convencer de que este país es el mismo o peor que el que encontramos en el 2005. Creo que subestiman la inteligencia de los uruguayos y las uruguayas. Nosotros cambiamos nuestro país y ahora tenemos un país mucho mejor, más justo que el que teníamos cuando gobernaban blancos y colorados. Y esto se ve en los datos objetivos, pero también lo sentimos todos en el fondo de nuestro corazón. ¿Este nuevo Uruguay lo construyó el Frente Amplio solo? Claro que no. Lo hizo en diálogo, en intercambio con la sociedad, con los otros partidos políticos, con los trabajadores, con los empresarios, con los movimientos sociales. Ahora bien, si somos de izquierda, no podemos estar conformes. Hay muchas más cosas que tenemos que hacer. En vivienda tenemos grandes desafíos, tenemos que avanzar más, quitarle esa preocupación a los jóvenes para que puedan conducirse en ese desarrollo pleno de su vida. En educación tenemos problemas y los cambios que haya que realizar van a tener que ser afirmados en las cosas muy buenas que tenemos, pero también con los verdaderos protagonistas, los estudiantes, los docentes. El mundo actual está lleno de desafíos. La ciencia y la tecnología no esperan a nadie, el trabajo se va a seguir transformando, el medio ambiente se impone como un tema a tratar y a resolver. ¿Cómo vamos a enfrentar estos desafíos? Con diálogo con el PIT-CNT, con los empresarios, con los movimientos sociales. Porque a veces nos quieren hacer creer que este es un país en guerra y no lo es. El camino hacia adelante y lo más juntos posibles. En segundo lugar, tenemos que poner los temas en el centro y animarnos a tener ideas nuevas y a desarrollarlas. Nosotros podríamos no haber hecho el proyecto de fibra al hogar. Podríamos haber resuelto la conectividad internacional de otra forma. Y Uruguay terminó en un proyecto internacional enorme en igualdad de condiciones socio de Google, una de las empresas más grandes del mundo digital, del mundo. O sea, realmente hay que estar seriamente comprometidos con el presente, pero pensando en las generaciones futuras, encontrando en los problemas desafíos y en los desafíos oportunidades, seguir igualando oportunidades, pero sobre todo seguir igualando resultados. El mundo cambió, nuestro país también, y en esta transformación que se va a ir dando en nuestro país, donde se van a ir transformando los trabajos, se van a ir transformando la clase media, que son los trabajadores del siglo XXI. La necesitamos más fuerte que nunca, porque es la clave de una democracia sólida. Yo estoy convencida que la respuesta a los desafíos es más política, más diálogo, pero estoy más convencida que la respuesta a más Uruguay es más Frente Amplio. Señor precandidato Jorge Larrañaga, tiene 3 minutos para responder sobre sus propuestas para el próximo periodo de gobierno. Es más Frente Amplio. Se han parapetado en las mayorías parlamentarias durante 15 años. Por eso creemos que es necesario un cambio radical, porque lamentablemente han dilapidado la bonanza. Esa es la realidad, no hay que buscarle más vueltas. Nosotros proponemos seguridad, porque el país no puede seguir viviendo en este clima de inseguridad, de insanía, de incerteza y de miedo con que hoy realmente tenemos. Y después nos acusan a nosotros de propalar el miedo. En segundo lugar, educación, más y mejor educación pública. Esto es absolutamente fundamental, prioritario. Que el estudiante, que el alumno aprenda. Eso es lo que es necesario. Que la educación esté en manos de la República y no de las corporaciones. Asegurar los días de clase, asegurar la calidad de la enseñanza, la autonomía de los centros educativos, la educación en valores. Esto nos parece fundamental. En tercer lugar, tener un proyecto descentralizador. Descentralizar significa
que las madres puedan tener a sus hijos en Mariscala o en Aiguá. Ahora no lo pueden hacer, tienen que ir a Minas o tienen que ir a Maldonado. Esta es la realidad. No hay igualdad de oportunidades en función de los distintos pagos. A veces nacer en el interior termina siendo una condena. Nosotros creemos que tenemos un país caro. Han encarecido el país, porque además hablan de la ley de marco regulatorio de la energía eléctrica, se aprovecharon de lo que pueda significar ese tema, pero resulta que después las tarifas no bajan, siguen subiendo. Y las empresas públicas contribuyen en 14 años con 3.000 millones de dólares a las arcas del Estado. Es necesario tener, y es una propuesta, un fuerte compromiso contra el despilfarro y contra la corrupción. Lo hemos proyectado y nos parece absolutamente prioritario. Por eso es necesario también llevar adelante una apertura al mundo. El Uruguay hoy no puede seguir cercado en función de afinidades ideológicas que para nada sirven y que lo único que determinan es que el país quede preso de ideologías que ya están perimidas, porque tenemos una izquierda en la abundancia que se torna neoliberal en las soluciones, porque por ejemplo el caso de UPM es uno, y cuando se aprieta resulta que ahí se radicaliza y pone impuestos. Señora precandidata Carolina Cose, tiene su primer minuto para la réplica. Para continuar con la propuesta de lo que significa más Frente Amplio, en salud, por ejemplo, significa más telemedicina, encarar con una mirada nueva las dificultades que tenemos de especialistas en el interior. En vivienda significa preparar planes espaciales que ayuden a los jóvenes, planes a medida para los hogares más humildes, pero también significa investigación y desarrollo para la construcción con madera, más cooperativismo. En educación significa el 100% de las escuelas en tiempo extendido. No sé si somos nuevos uruguayos, pero vivimos en un nuevo Uruguay. Y tenemos un hospital Maciel y un hospital de Tacuarembó, que son un lujo en cualquier lugar. Tenemos una cárcel de Punta de Rieles, que es un modelo, y tenemos verdaderos genios de la robótica en las escuelas públicas de nuestro país. Nuestra propuesta es que estas perlas del Uruguay de hoy sean lo común en el Uruguay del mañana. Señor precandidato Jorge Larrañaga. Es un relato muy bonito, pero tenemos en las cárceles una suerte de universidad del delito. Los hospitales y la administración de los hospitales ha sido lamentable, absolutamente lamentable. Y cuanto más lejos de Montevideo están, es peor. Aquí la gente se muere por ACV. Hay más de 3.000 personas que se mueren por ACV. Hay gente que se mueren por falta de la entrega de medicamentos de alto costo, para lo cual se tiene que recurrir a la justicia. Entonces todo esto realmente me lleva a mí a afirmar que recibieron un país creciendo ya en el 2005 y resulta que tenemos peor trabajo, peor seguridad, peor salud, peor desarrollo económico y menos posibilidades incluso para la gente más pobre, que es más vulnerable. Señora precandidata Cose, un minuto para su contrarréplica en este eje temático. Sí, yo creo que tenemos que ser claros con la población. Aquí de lo que estamos hablando es de dos modelos de país. Yo estoy hablando de propuestas, por un lado una propuesta de país del Frente Amplio que tiene un programa único y ha sabido conducir los destinos del país con seriedad, y por otro lado lo que tenemos es un desvarío de frases. Yo acá tengo 4 programas del Partido Nacional y no se sabe cuál va a ser, cómo van a resolver este tema. El futuro necesita responsabilidad. La condición fundamental para que un partido pueda gobernar es que tenga un programa único y que tenga unidad. Y propuestas como las que estamos poniendo, un plan nacional de emergencia para la violencia de género o un fondo de reconocimiento educativo. Y que lo que garantiza este rumbo es que fuimos, somos y seremos una fuerza constructora, obreros de la construcción de la patria del futuro. Señor precandidato Jorge Larrañaga, un minuto a partir de este momento, finaliza. El Frente Amplio tiene programa único, pero después tiene resultados realmente pésimos en su política porque no saben gobernar. El Partido Nacional tiene un programa único, más allá de los documentos que se exhibió. El tema es que nosotros elegimos el candidato y después adecuamos
la propuesta que tenemos y eso me parece central en lo que significa nuestra gestión. Realmente el Frente Amplio no puede hoy decirle al país que el Uruguay tiene un futuro bajo estas reglas que realmente son totalmente inciertas, que no canalizan inversión, que no mejoran la educación porque la tienen secuestrada ideológicamente por las corporaciones y porque en definitiva también en el marco de la seguridad han sido verdaderamente un desastre. Hoy esperábamos la renuncia del ministro Bonomi y no se efectuó. Muchas gracias. Hemos llegado al final del debate sobre ejes temáticos que refieren al presente y también al futuro del Uruguay. Pero ahora vamos a dar paso a una nueva pausa aquí en Canal 4 para que los precandidatos vuelvan a reunirse con sus asesores y volvemos además con uno de los tramos más importantes de la noche, el mensaje final de los precandidatos a la ciudadanía. Uruguay decide por Canal 4. El 5 de oro con revancha de este miércoles